día para pensar, soñar, actuar, charlar, divertir, recordar, compartir, participar, crear. De lo que ha sucedido desde el año 2011 en adelante. De esta confrontación de proyectos que es muy evidente el año 2011, teniendo un gobierno de derecha, además con una estrategia muy clara hacia el movimiento estudiantil, una estrategia de búsqueda de desgaste, de cierre de puertas absoluta. Por lo tanto, en ese escenario, para nosotros y nosotras fue muy fácil mostrar que había una confrontación, que había proyectos opuestos. Uno era el que, además, Sebastián Piñera nos hizo varios favores en ese sentido, cuando dice en cadena nacional, la educación es un bien de consumo. Ese era el proyecto, y muy evidentemente el proyecto que estaba defendiendo en ese momento el gobierno, y era lo que se venía construyendo desde la dictadura en adelante en nuestro país. Y por otra parte estaba esta idea de proyecto sin mayores definiciones, sin mayores aplicaciones, sin tener muy claro de qué se trata esta nueva educación, pero evidentemente un proyecto de derecho social, un proyecto de entender la educación como un bien colectivo que es además fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, por lo tanto algo que queremos construir en conjunto. Y se levanta esta casi eslogan, esta consigna de educación pública, gratuita, de calidad para todos y todas en nuestro país, que finalmente logra mostrar esta confrontación de proyectos y que además evidencia no solamente el proyecto educacional que queremos, sino da cuenta que esto tiene que ver con el modelo político, económico que existe en nuestro país y que por lo tanto lo que había detrás de eso era la confrontación de modelos de sociedad. Y por eso hoy día la discusión que se está dando y finalmente la resolución de la reforma educacional no es una cuestión de lucas más, lucas menos hacia tal o cual institución. Finalmente es cuál es el modelo de desarrollo que queremos para nuestro país, cuál es el modelo de Estado, que hoy día es un modelo subsidiario que lo único que hace es entregar finalmente la educación, o quien provee la educación son los privados, y solamente en el sector en el que no se logra meter o no logra proveer el libre mercado de educación, entonces el Estado subsidia, y así tenemos un sistema público que solamente queda reducido a un sector social. Al sector social de los más pobres, generando también un modelo de segregación en la educación que conocemos muy bien y que es muy potente, y que además a nivel mundial es uno de los sistemas más segregados, y que además no logra hacerse cargo, más bien contribuye a lo que tenemos hoy día, que es un país profundamente desigual. Un país donde el 1% de la población concentra el 30% de la riqueza. Entonces, Constitución, y por un marco, y algunos lo denominan los cerrojos institucionales que existen en Chile, que es el Tribunal Constitucional, que es el modelo de quórum calificado, de los quórum altísimos que se tienen que cumplir, sumado también al sistema bipartidario, que es el que mencionaba Luis al comienzo, creo que hace difícil pensar en una democracia efectiva. La dictadura que a mí no me tocó vivir, y que respeto muchísimo la experiencia de los luchadores sociales en dictadura y de todo lo que se hizo en ese momento, tal vez hacen tener una mirada un poco más positiva de lo que tenemos hoy día en comparación y en retrospectiva, pero creo que las limitaciones que existen hoy día en nuestro país son muy grandes y que tienen que ver también con el tema constituyente. Sobre lo que hemos ido avanzando en los años siguientes al año 2011 ha sido, bien, logramos instalar una consigna gigantesca, logramos remover a un país que venía durmiendo desde hace varios años en esta incómoda democracia o pseudo-democracia bastante estrecha, donde las posibilidades de cambio y transformación han sido muy limitadas. Finalmente lo que hemos ido haciendo, y principalmente durante este año, después de haber escrito este artículo, es ir profundizando ya no solamente una consigna, sino cuál es ese modelo de educación que queremos. Y en eso hoy día podemos decir que los estudiantes agrupados en la CONFECH estamos peleando por un nuevo sistema nacional de educación pública. Lo que tenemos son una serie
de colegios particulares, de universidades, de CFT, de IP, que se generaron principalmente en los 90 con una expansión brutal de la matrícula a raíz del libre mercado, y lo que necesitamos hoy día es un sistema que esté bajo un marco donde se podamos definir cuál es la orientación que queremos para nuestra educación. Esto no está desligado de la discusión sobre cuál es el modelo de desarrollo que queremos en nuestro país, y cuál es también una discusión muchísimo más profunda y a la que no hemos llegado por parte del movimiento estudiantil, es también cuál es la matriz productiva que queremos desarrollar en nuestro país, que hoy día principalmente es la exportación de materias primas, pero hay poco desarrollo de tecnología, de conocimiento, de producción local, del desarrollo de las distintas áreas del conocimiento. Hoy día vemos cómo, y lo ratifica el presupuesto, ley de presupuesto 2015, se reducen los dineros que van hacia investigación, hacia desarrollo de conocimiento en general. Entonces, estamos pensando en este sistema articulado nacional que logre abarcar y garantizar la educación desde las salas cunas, jardines infantiles, hasta la educación superior, ya sea técnica o universitaria, bajo un modelo completamente distinto, un modelo solidario, que no haga competir a las instituciones entre sí, que no haga competir a los estudiantes entre sí, que pueda entregar otro tipo de valores que no sean la competencia, el individualismo, como vemos hoy día pasa. Lo que vemos es todo el fenómeno que parte en Europa a través del modelo educativo de educación superior y que está llegando a Chile a través de las reformas curriculares. Que uno dice, ¡oh, qué bueno que se reduzca los años de las carreras, porque son tan largas las carreras en Chile! Pero por lo general, y lo que se ha visto en Europa, es que eso va asociado a una precarización del pregrado, para traspasar finalmente las competencias y los conocimientos al posgrado, y eso ligado directamente con el mercado laboral, y con las empresas que puedan decir, yo necesito un estudiante con competencia ABC para poder contratarlo en mi empresa, y que se afiate la relación entre el mercado y el sistema educacional de educación superior. Y eso es lo que está llegando a Chile, que se llama Proyecto Tuning, que se implementa en Latinoamérica y que está prácticamente en todas las universidades. Algunos le quieren poner la chapa social. La lógica cotidiana a la que estamos enfrentados del uniforme, que además establece una diferenciación radical desde muy temprana edad entre hombres y mujeres, la lógica del profesor que está delante y que son los estudiantes los que escuchan y los que absorben con muy pocas posibilidades de intervenir y de hacerse parte del proceso educativo, porque a la vez tenemos un modelo donde los profesores tienen prácticamente todas sus horas al interior del aula y no tienen posibilidad de preparar sus clases, con salarios bajísimos, tienen que llegar a su casa a revisar pruebas, a revisar tareas. Entonces, las condiciones en las que tenemos este modelo educativo, tanto en su contenido como en su forma, son condiciones precarias, deficientes y reproducen un modelo de segregación y de exclusión. Entonces, sabemos que no queremos esta educación de mercado, de competencia, de exclusión. ¿Cuál es el modelo que queremos? Y en ese sentido, y creo que tiene que ver con el título de este texto, este año se han desarrollado tanto desde las discusiones de asambleas como también el Congreso de Educación No Sexista, para hablar de una educación que reproduce al interior en su práctica cotidiana discriminación de género en el día a día. En esos estudiantes que desde pequeñitos les enseñan cuáles son las tareas de niños y de niñas, en un sistema educacional de educación superior donde hay carreras que son altamente feminizadas, como son la enfermería, pedagogía, en general las carreras asociadas al cuidado, porque se entiende en esta sociedad que somos las mujeres las encargadas de asumir las tareas del cuidado. Hora Constituyente, un programa realizado por Susana Conejeros y Paulina Acevedo.